Hola, hola, bellísimas almas creativas. Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y muchísima inspiración. Estoy emocionadísima de compartir este espacio con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona profundamente, un tema que creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos preguntado: ¿cuál es ese secreto que nadie nos cuenta para vivir una vida más plena, más auténtica y sobre todo, más feliz? No estamos hablando de fórmulas mágicas ni de trucos instantáneos. Más bien, se trata de una perspectiva, de un cambio de mentalidad que, una vez que lo integramos, transforma la forma en que vemos el mundo y, por ende, la forma en que vivimos. Antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente, llenos de tips, reflexiones y mucha buena vibra para impulsar su crecimiento personal y creativo. Les prometo que no se arrepentirán. Y a todos los que ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Entonces, ¿están listos para descubrir ese secreto que nadie te contó? Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta reflexión. Bien, empecemos desmitificando una idea que nos han vendido durante años, la idea de que la felicidad es un destino, un lugar al que llegamos después de alcanzar ciertos objetivos, como tener un buen trabajo, una casa grande, una pareja ideal o una cuenta bancaria abultada. Si bien es cierto que estas cosas pueden contribuir a nuestro bienestar, creer que la felicidad depende exclusivamente de ellas es un error que nos condena a una búsqueda interminable y, muchas veces, frustrante. Porque admitámoslo, incluso cuando alcanzamos esos objetivos, a menudo descubrimos que la satisfacción es efímera y que, rápidamente, nos encontramos buscando el siguiente hito. Es como perseguir un espejismo en el desierto: cuanto más nos acercamos, más se aleja. El secreto que nadie te contó es que la felicidad no es un destino, sino un camino. Es una elección diaria, una práctica constante de cultivar la gratitud, la aceptación y la compasión en nuestras vidas. No se trata de negar las dificultades o los desafíos que enfrentamos, sino de aprender a afrontarlos con una actitud positiva y resiliente. Se trata de encontrar la alegría en el presente, en las pequeñas cosas, en las conexiones humanas, en el crecimiento personal. Es una mentalidad, una forma de ser, más que una meta que alcanzar. Es entender que la vida está llena de altibajos, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que podemos encontrar. Pero, ¿cómo se pone esto en práctica? ¿Cómo convertimos esta idea en una realidad tangible en nuestro día a día? Pues aquí les comparto algunas claves que me han funcionado a mí, y que he visto que también han transformado la vida de muchas personas. La primera clave es la autoaceptación radical. Esto significa aceptarte a ti mismo tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus aciertos y tus errores. Deja de compararte con los demás, porque cada uno de nosotros tiene un camino único e irrepetible. Abraza tu individualidad y celebra lo que te hace especial. Recuerda que eres un ser humano en constante evolución, y que está bien cometer errores, porque son oportunidades para aprender y crecer. La autoaceptación no significa complacencia, no se trata de conformarte con ser mediocre. Se trata de reconocer tu valor inherente como ser humano, independientemente de tus logros o fracasos. Se trata de tratarte con la misma amabilidad y compasión que tratarías a un amigo que está pasando por un momento difícil. Se trata de perdonarte a ti mismo por tus errores y aprender de ellos. Es el fundamento sobre el cual construyes tu autoestima y tu confianza en ti mismo. La segunda clave es la gratitud. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes, como tener una familia que te ama, o cosas pequeñas, como disfrutar de un buen café o ver un hermoso atardecer. La gratitud te ayuda a cambiar tu perspectiva y a enfocarte en lo positivo, incluso en medio de las dificultades. Llevar un diario de gratitud puede ser una herramienta muy poderosa para cultivar este hábito. La gratitud es un antídoto poderoso contra la negatividad. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Empezamos a apreciar las pequeñas cosas que antes dábamos por sentado. La gratitud también nos ayuda a conectar con los demás. Expresar gratitud a quienes nos han ayudado fortalece nuestros lazos y fomenta la generosidad.
Intenta llevar un diario de gratitud donde escribas cada día 3 cosas por las que te sientes agradecido. Puedes empezar con cosas sencillas como, estoy agradecido por el sol de hoy, o estoy agradecido por la sonrisa de un extraño. Verás cómo poco a poco tu mente se entrena para buscar lo positivo en cada situación. La tercera clave es la conexión social. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y necesitamos conectar con los demás para sentirnos plenos y realizados. Cultiva tus relaciones, pasa tiempo con tus amigos y familiares, y busca oportunidades para conectar con personas que compartan tus intereses y valores. Ofrece tu apoyo a los demás y recibe su apoyo a cambio. Recuerda que el amor y la amistad son de los mayores tesoros que podemos tener en la vida. El aislamiento es una de las mayores causas de infelicidad. Rodearte de personas que te quieren y te apoyan es fundamental para tu bienestar emocional. No se trata de tener cientos de amigos, sino de cultivar relaciones significativas con personas que te hagan sentir valorado y comprendido. Participa en actividades que te permitan conocer gente nueva, únete a un club, haz voluntariado, o simplemente llama a un amigo para tomar un café. Dedica tiempo de calidad a las personas que te importan, escucha sus problemas, celebra sus éxitos, y ofréceles tu apoyo incondicional. Recuerda que las relaciones son como plantas, necesitan ser regadas y cuidadas para florecer. La cuarta clave es el autocuidado. Prioriza tu bienestar físico, mental y emocional. Duerme lo suficiente, come sano, haz ejercicio regularmente y dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz. Aprende a decir no a las cosas que te agotan o te estresan, y pon límites saludables en tus relaciones. Recuerda que no puedes dar lo que no tienes, así que cuídate para poder cuidar a los demás. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. No puedes rendir al máximo si estás agotado física y mentalmente. Escucha a tu cuerpo y dale lo que necesita. Duerme al menos 7 a 8 horas cada noche, come alimentos nutritivos que te den energía, haz ejercicio regularmente para liberar endorfinas, y dedica tiempo a actividades que te hagan feliz y te relajen. Lee un libro, toma un baño caliente, escucha música, medita, o simplemente pasa tiempo en la naturaleza. Aprende a decir no a las cosas que te agotan o te estresan, y establece límites saludables en tus relaciones. No te sientas culpable por priorizar tu bienestar, recuerda que si tú estás bien, podrás cuidar mejor de los demás. La quinta clave y quizás la más importante es el propósito. Descubre qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace sentir vivo y lleno de energía. Busca una manera de utilizar tus talentos y habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. No tienes que cambiar el mundo entero, basta con que hagas una pequeña diferencia en la vida de alguien. Encontrar tu propósito te dará un sentido de dirección y te ayudará a superar los obstáculos que encuentres en el camino. Vivir sin un propósito es como navegar sin un rumbo fijo, te sientes perdido y sin dirección. Descubre qué es lo que te apasiona y qué es lo que te da sentido a tu vida. ¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Te apasiona el arte? ¿Te preocupa el medio ambiente? Busca una manera de utilizar tus talentos y habilidades para contribuir al mundo de una manera significativa. No tienes que dejar tu trabajo y convertirte en un activista a tiempo completo, basta con que hagas una pequeña diferencia en tu comunidad. Ofrece tu tiempo como voluntario, dona a una causa que te importe, o simplemente sé amable con los demás. Encontrar tu propósito te dará un sentido de dirección y te ayudará a superar los obstáculos que encuentres en el camino. Te dará la motivación para levantarte cada mañana y la energía para perseguir tus sueños. Ahora podrían estar pensando, ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo lo aplico en mi vida real, con mis problemas y mis responsabilidades? Y tienen toda la razón. No es fácil cambiar hábitos y patrones de pensamiento arraigados. Pero les aseguro que es posible con paciencia, perseverancia y un poco de autocompasión. Este proceso no es lineal, habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que te sientas motivado y momentos en los que quieras tirar la toalla. Pero lo importante es no rendirte. Recuerda por qué empezaste y sigue adelante. Empieza poco a poco. Elige una o dos de estas claves que resuenen más contigo y empieza a implementarlas en tu vida diaria. No te presiones, no te juzgues si te equivocas o te desvías del camino. Simplemente vuelve a empezar. Recuerda que el cambio es un proceso gradual, y que cada pequeño paso que das te acerca un poco más a la vida que deseas.
Por ejemplo, si decides empezar con la gratitud, puedes empezar escribiendo 3 cosas por las que te sientes agradecido cada noche antes de dormir. Si decides empezar con el autocuidado, puedes empezar dedicando 30 minutos al día a hacer algo que te relaje, como leer un libro o tomar un baño caliente. Lo importante es empezar, por pequeño que sea el paso. Y sobre todo, no te rindas. Habrá días en los que te sientas desanimado, frustrado o incluso desesperado. En esos momentos, recuerda por qué empezaste, recuerda el poder que tienes dentro de ti y recuerda que no estás solo. Busca apoyo en tus seres queridos, en profesionales o en comunidades online. Y recuerda que yo también estoy aquí para apoyarte en tu camino. No tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Habla con tus amigos, familiares, o busca un terapeuta si sientes que no puedes lidiar con tus problemas solo. No hay vergüenza en pedir ayuda, al contrario, es un signo de fortaleza. El secreto que nadie te contó no es una fórmula mágica ni una solución instantánea. Es un viaje, una aventura, una exploración constante de tu propio ser. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de transformación que dura toda la vida. Pero les aseguro que vale la pena cada paso del camino. La vida no siempre es fácil, pero siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra situación. No te compares con los demás, no te dejes vencer por el miedo, y recuerda que tienes el poder de crear la vida que deseas. Así que atrévete a romper con las creencias limitantes, atrévete a vivir una vida más auténtica, más significativa y más feliz. El secreto está en tus manos. No esperes a que las cosas cambien por sí solas, toma el control de tu vida y empieza a crear el futuro que deseas. Atrévete a soñar en grande, a perseguir tus pasiones, y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Para recapitular lo que hemos visto hoy, la felicidad no es un destino, sino un camino, la autoaceptación radical, la gratitud, la conexión social, el autocuidado y el propósito son claves fundamentales para cultivar la felicidad en nuestra vida. Y el cambio es un proceso gradual que requiere paciencia, perseverancia y autocompasión. Además, recuerda que este viaje es personal e intransferible. No hay una fórmula única para la felicidad, lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es experimentar, descubrir qué es lo que te hace feliz a ti, y crear una vida que sea auténtica y significativa para ti. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que este vídeo les haya resultado inspirador y que les haya dado herramientas prácticas para aplicar en su vida diaria. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus secretos para vivir una vida más plena y feliz? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Compartan sus experiencias, sus consejos y sus reflexiones. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo y crecimiento. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les ayude a vivir una vida más plena y feliz. Les mando un abrazo enorme, lleno de luz y de energía positiva. Recuerden que son seres maravillosos, capaces de lograr todo lo que se propongan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.